Nos toca tratar dos temitas que tienen que ver con estos proyectos de grandes inversiones, proyectos que tienen como propósito fomentar, desarrollar el sector básicamente exportador de la Argentina, sumar oferta a los productos exportables de Argentina y por eso aplican cuestiones que tienen que ver con las exportaciones y por supuesto las importaciones porque son necesarias para desarrollar estos proyectos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que aplican a estos dos conceptos? En materia de importación, nos vamos a encontrar con que se va a aplicar una exención en los derechos de importación, tasa de estadística y comprobación de destino para los bienes que se importen nuevos, que sean bienes de capital, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, es decir, insumos, que realicen los BPU. Esto significa que nos está habilitando a importar productos bajo un arancel cero, sin tasa de estadística y sin comprobación de destino, pero que no necesariamente sean los bienes que voy a determinar como bienes computables, porque yo voy a poder importar bienes con insumos necesarios ya para el proceso de producción durante el periodo de estabilidad y voy a gozar del arancel cero y no va a ser parte ese bien de los bienes computables. ¿Sí? Entonces, aquí hay una diferencia en la redacción porque claramente el artículo 190, referido a derechos de importación, nos menciona, nos enumera cuáles son los bienes alcanzados por este beneficio. Adicionalmente, no se van a aplicar al momento de realizar las importaciones los anticipos, los regímenes de anticipos, percepciones, retención de tributos, ya sean nacionales o provinciales, como puede ser básicamente IVA, ganancias e ingresos brutos. Cuando hablamos de derechos de exportación, lamentablemente la norma nos deja con sabor a poco porque los proyectos los proyectos de BPU van a estar alcanzados por los derechos de exportación, con lo cual esa esperanza que teníamos de que se eliminaran los derechos de exportación a todo el universo arancelario, aparentemente no sería inmediato. ¿Por qué? Porque los BPU van a tener que pagar derechos de exportación durante los primeros 3 años a computar desde la fecha de adhesión al RIGI. O sea, que si hoy fue publicada la norma, pero asumamos por un momento que en diciembre de este año una empresa logra la adhesión, a partir del año 2025, 2026, 2027 va a estar alcanzado por los derechos y no va a exportar en forma inmediata, pero durante ese periodo, si exportara, va a tener que pagar derechos de exportación. Por supuesto, si lográramos en la Argentina eliminar los derechos de exportación e igualarnos a todos los países del mundo en donde no se aplican derechos de exportación, que son realmente una excepción en materia de exportar bienes, bueno, los beneficios generales, que son mejores a los que prevé el RIGI, se van a aplicar también a estos proyectos de grandes inversiones. La diferencia está dada en un plazo que se reduce a 2 años cuando son exportaciones estratégicas. La norma también contempla la posibilidad, no me quiero extender, por favor avísenme, quiero darle unos minutos a Omar también, voy a tratar de ser lo más sucinta posible. La norma también contempla la posibilidad de que los proveedores de BPU gocen de estos beneficios. ¿Sí? Es muy típico, por ejemplo, un caso de una YPF que cuenta con muchos proveedores de distinta índole y algunos bastante sofisticados y bastante puntuales para abastecer la industria petrolera, va a necesitar de que esos proveedores, caso, un ejemplo, le provea un equipo de perforación. Ese proveedor va a poder adherirse al régimen, va a poder importar los equipos y lo va a poder hacer al arancel cero. Lo que sucede es que este importador va a tener que adherirse y va a tener que reportar anualmente aquello que vaya importando para cumplir con determinados parámetros que establece la autoridad de aplicación. Otro tema interesante que no cité en su momento es que los beneficios que prevé la norma en materia de importación aplica a las importaciones definitivas y a las importaciones temporarias. Y aquí se plantea un interrogante, porque cuando uno importa temporariamente no paga derechos
pero sí los garantiza. Con lo cual, si la exención de derechos de importación, tasa de estadística y comprobación de destino alcanza las importaciones temporarias, la pregunta es, ¿me alcanzaría con eliminar la obligatoriedad de la garantía? Es decir, cuando yo importe temporariamente bajo el RIGI, ¿voy a tener el beneficio de no tener que garantizar? Bueno, es algo que me parece que ameritaría ser aclarado en la reglamentación, porque si no, no queda muy en claro cuál es el beneficio que en sí aplica a las importaciones temporarias. La norma o la ley se explaya muchísimo, producto de nuestra experiencia, de nuestra tradición, se explaya muchísimo en reforzar el concepto de que estas exportaciones y estas importaciones deberán hacerse en un marco de libertad, en un marco en donde no van a aplicar las restricciones de ninguna índole, ni cualitativas ni cuantitativas, no existirán cupos, no existirán cantidades, no existirán restricciones económicas, con lo cual inclusive las enumera, no va a haber declaraciones juradas anticipadas, no va a haber ninguna medida previa, es decir, nos está remitiendo a las de JAI, a la CIMI, está haciendo hincapié que estas operaciones deben ser hechas realmente en un marco de libertad, donde a lo sumo lo que se va a solicitar es un certificado, el certificado de origen, para eventualmente, si por alguna razón se pierde el beneficio bajo el RIGI, mantener la preferencia arancelaria sobre el bien en caso de que allí corresponda. Tampoco van a aplicar precios oficiales ni ninguna medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas. Y esto es importante porque, por ejemplo, en materia de litio, hace poco se estableció precios de referencia. Entonces, cuando hablamos de precios de referencia, por supuesto, para la exportación, el precio mínimo sobre el cual se calculan los derechos de exportación. Entonces, cuando la norma hace alusión a medida oficial, ¿está refiriéndose a los precios de referencia? Porque los precios de referencia no son precios oficiales, justamente son precios de referencia, son parámetros que toma la aduana para establecer las bases imponibles de derechos de exportación. Por último, en materia de derechos de exportación y derechos de importación, lo que es importante aquí también resaltar el marco de libertad, como decíamos hace unos minutos, y la preponderancia que se le da al mercado externo. Es decir, el mercado interno no debe ser razón, no debe ser motivo por el cual se deje de lado una exportación y se priorice el abastecimiento del mercado interno. Solamente se podría abastecer el mercado interno en condiciones de igualdad, cuando el mercado así lo indique, pero no debe ser algo que perjudique todos estos proyectos que justamente están destinados a mercados globales. Vamos a los conceptos cambiarios. Sí hay algunas digamos, zanahorias para estos regímenes, pero no es lo que uno esperaría. ¿Por qué? Porque es bastante similar a lo que hoy por hoy rige en la Argentina, en donde básicamente lo que la norma establece es, si los BPU empiezan a exportar, ¿van a tener que liquidar divisas? Sí, van a tener que liquidar divisas. ¿El 100% de las divisas? No, no van a tener que liquidar el 100% de las divisas. Van a tener que liquidar. En los primeros 2 años de puesta en marcha, acá hay un concepto diferente al em, de derechos de exportación, desde la puesta en marcha, que es una fecha en definitiva que el BPU señala el momento de presentar la solicitud de adhesión, ¿sí? ¿Cuándo va a estar listo el proyecto? ¿Cuándo va a empezar a exportar el proyecto? Bueno, eso es lo que se toma como puesta en marcha. A partir de la puesta en marcha, todo aquello que exporte va a tener que ser liquidado en un 80%. Transcurridos 3 años, un 60%. Transcurridos 4 años, ahí sí goza del 100% de fondos de libre disponibilidad. Y esos fondos de libre disponibilidad que el BPU va a ir acumulando, ¿van a permitirle acceder al mercado de cambios? No.
Porque lo que la norma nos dice es que si el BPU tiene obligaciones, endeudamiento externo comercial y financiero, va a tener que utilizar esos fondos de libre disponibilidad para atender prioritariamente, que es lo que establece la norma, va a tener que atender prioritariamente esos endeudamientos para luego hacerse uso de los recursos en el mercado. ¿Qué pasa con el flujo de capital hacia la Argentina? ¿Los BPU están obligados a liquidar aportes de capital? ¿Están obligados a liquidar préstamos? No, pero hoy tampoco rige esa obligatoriedad para el resto del mercado. Con lo cual, ahí no habría una diferencia. Eh, lo que sí la norma nos dice, y lo aclara, es, usted no está obligado a hacerlo, pero cuando necesite pagar dividendos, cuando necesite repagar su préstamo, va a tener que haber liquidado previamente para poder, digamos, cumplir con sus obligaciones externas. Esto es, no hay ningún punto de diferencia con lo que hoy rige en la actualidad. Con lo cual, como les decía, tiene un poquito a sabor a poco, tiene que ver básicamente con el contexto que estamos viviendo, donde faltan recursos financieros en el mercado de cambios, pero bueno, no deja de ser un incentivo y ahí sí hay como un juego con lo que hablaban recién Héctor y Omar respecto de cuáles son los regímenes complementarios. Habría que ver si en este caso hay algún tipo de complementariedad con un reciente decreto, que es el 234-2021, que básicamente le otorgó estabilidad cambiaria a los grandes proyectos de inversión, y que básicamente fueron proyectos de la industria minera. Habría que ver si eso es complementario o no, o comparten la misma naturaleza, porque presentan algunas diferencias en materia de cómputos, de cómo se computan los fondos de libre disponibilidad. Eh, para cerrar un poco estos conceptos, la Argentina tiene varias normas en materia de estabilidad, en materia de protección de inversores, tratados de protección, de promoción y de protección de inversiones, y con esta norma pareciera ser que tiene que reforzar una y otra vez lo que ya tiene escrito para dar cuenta de que puede cumplir con los inversores extranjeros.